La historia oficial dice que murió por una traición, que lo sacaron de Palacio Nacional a empujones, con los brazos amarrados y los ojos llenos de rabia. Pero Francisco I. Madero no murió ahí, murió mucho antes. Murió el día que creyó que se podía gobernar a una nación que se encontraba podrida desde las entrañas. La patria necesita algo más que caudillos, necesita hombres con ideales. San Pedro de las Colinas, Coahuila. Francisco Ignacio Madero era rico, muy rico. Venía de una de las familias más influyentes del norte del país, pero tenía una idea extraña para su clase social, la idea de la democracia. Madero leía a los teósofos. La teosofía es un sistema filosófico y religioso que busca la sabiduría divina y la unión con lo trascendente a través de la experiencia mística y la contemplación. Además, practicaba el espiritismo y creía en la no violencia, pero también creía que Porfirio Díaz había secuestrado el país. En 1908, mientras el anciano dictador declaraba en entrevista que México estaba listo para la democracia, Madero lo tomó en serio, muy en serio. Escribió un libro que sería su sentencia de muerte, La sucesión presidencial de 1910, un manifiesto, una total bomba atómica. En él, acusaba al régimen de Díaz de tiranía, represión y simulación, y proponía elecciones libres en un México que estaba reprimido. En 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista lo postuló como un candidato a la presidencia. La gente, hambrienta de un cambio, lo siguió. Madero, presidente, sufragio efectivo, no reelección. Díaz lo mandó a arrestar antes de las elecciones, pero Madero logró escapar. Desde Texas, lanzó el Plan de San Luis. Este era el llamado a levantarse en armas, y México empezó a arder. Zapata en el sur, Villa en el norte, Emiliano y Pancho, los hombres que después serían leyenda, tomaron las armas al grito de ¡Viva Madero! En mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció, subió a un tren hacia el exilio. Madero había vencido. Pero gobernar no era lo mismo que revolucionar. Desde su primer día como presidente, Madero estaba solo. Los porfiristas lo odiaban. Los revolucionarios lo traicionaban y su propio gabinete estaba lleno de enemigos vestidos de traje. Su error, confiar en un ejército que aún respondía a Díaz, confiar en generales que eran traidores con uniforme, confiar en Victoriano Huerta. Huerta era un viejo militar alcohólico, despiadado y ambicioso. Madero lo nombró jefe del ejército para combatir una rebelión. Fue como poner a un lobo a cuidar ovejas. Este hombre no sabe gobernar, no durará mucho, decía Huerta. Mientras Madero intentaba gobernar con ideales, otros cocinaban el complot. Félix Díaz, sobrino del dictador Porfirio, buscaba regresar al poder. Bernardo Reyes, otro general retirado, también quería la presidencia. Y Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, no confiaba para nada en Madero. El embajador veía con miedo que Madero no favorecía lo suficiente a las campañas estadounidenses. Y entonces, todos estos nombres se cruzaron en la historia como puñales. Planeaban un golpe y lo llamaron la Decena Trágica. El 9 de febrero de 1913 eran las primeras horas de la mañana cuando estalló la rebelión. Las tropas leales a Félix Díaz y Bernardo Reyes atacaron desde el cuartel de la Ciudadela. El presidente fue despertado con el estruendo de los cañones. Señor presidente, están atacando Palacio Nacional. Madero no huyó, subió a su caballo, fue al frente y ordenó defender la ciudad. El caos duró 10 días. El cielo de la ciudad se volvió gris de pólvora. Más de 5,000 muertos y una capital en ruinas. Y mientras eso ocurría afuera, dentro del gobierno, Huerta ya había elegido su bando.
Con su bigote espeso, su mirada dura y una copa de brandy en la mano, Huerta le juró lealtad a Madero. Señor presidente, yo sabré defenderlo hasta la muerte. Horas después, Huerta hizo un pacto secreto con Félix Díaz y con el embajador estadounidense, el Pacto de la Embajada. La meta, destruir a Madero e instalar a Huerta como presidente títere. El 18 de febrero de 1913, Madero fue arrestado en Palacio Nacional, y no fue por los rebeldes, no por los golpistas, fue por su propio jefe militar, Victoriano Huerta. Le pusieron las esposas como si fuera un ladrón. Ese día murió algo más que un presidente, murió una ilusión, la esperanza de que México podía cambiar sin sangre, y comenzó la oscuridad más profunda de la revolución. Madero, aún con traje formal, fue movido en Palacio Nacional, bajo custodia militar. Lo metieron en una habitación pequeña, sin ventanas. El hermano de Madero, Gustavo, un estratega político, también fue arrestado. En esas primeras horas, el presidente todavía pensaba que todo podía solucionarse. Esto es un malentendido. Confío en Huerta. Él sabrá defender la Constitución. Pero afuera, la ciudad ya sabía lo que él se negaba a aceptar. Lo habían vendido, y lo que vendría era la muerte. El 19 de febrero de 1913, Gustavo, el hermano de Madero, fue llevado a un cuartel de la Ciudadela, no como prisionero, sino como un trofeo. Ahí lo esperaba una turba de militares y rebeldes, borrachos de poder. Lo golpearon, le arrancaron un ojo, lo torturaron hasta matarlo. Él gritaba que no temía, que no se arrepentía, pero le hicieron cosas que ni los animales se merecen. Luego, su cuerpo fue arrojado a la calle, como si fuera una basura. Durante esos días, Madero permaneció encerrado en una habitación de Palacio Nacional, sin contacto con el exterior. Dormía en el piso, apenas comía. Sabía que algo andaba mal, pero aún conservaba la fe. No sabía que su hermano ya había sido asesinado. No sabía que Huerta ya era presidente. Y no sabía que se estaba firmando su sentencia de muerte con cada día que pasaba vivo. Pasó sus últimos días escribiendo. Aún creía que Estados Unidos intervendría a su favor, que la ley lo salvaría. Pero Henry Lane Wilson, el embajador norteamericano, estaba más preocupado por los negocios que por la vida de Madero. El Congreso había sido sometido por la fuerza. Huerta había sido nombrado presidente interino. México necesita orden. Y el orden lo daré yo. Estados Unidos no dijo nada. Los porfiristas celebraban y los revolucionarios callaban. Pero Huerta sabía que tener a Madero vivo era un problema. Podría convertirse en mártir, en símbolo de resistencia. Entonces decidió cortarlo de raíz. La orden fue directa. El general Francisco Mondragón y el coronel Manuel Mondragón, junto al comandante Francisco Cárdenas, fueron los encargados. La excusa era absurda. Lo llevaremos al Palacio de Lecumberri por medidas de seguridad. El 22 de febrero de 1913, a las 11 de la noche, Madero fue sacado de su celda. Lo subieron a un automóvil junto a José María Pino Suárez, ambos esposados, ambos en silencio. El trayecto fue corto, y en la parte trasera del Palacio de Lecumberri los bajaron a empujones. Aquí se acaba tu revolución, Madero. Sin juicio, sin testigos y sin defensa. Le dispararon por la espalda. Los cuerpos fueron tirados en la calle junto a un muro. Se dijo que intentaron escapar, que los mataron por accidente, pero todo era una mentira. Fue un asesinato bien planificado, una traición a sangre fría. El cadáver de Madero quedó bajo la lluvia boca abajo. Nadie lo cubrió, nadie se atrevió a llorarlo en público. El país volvió al silencio, pero no por paz, sino por miedo.
Un cuerpo sin vida en la madrugada, un presidente asesinado por su propio ejército, un país que no volvió a ser el mismo. Francisco I. Madero ya no se encontraba, pero su sombra apenas comenzaba a recorrer los pasillos del poder. El 23 de febrero de 1913, los periódicos amanecieron con titulares fríos y cínicos. Madero y Pino Suárez intentaron fugarse, murieron abatidos. Nadie lo creyó, pero nadie lo dijo en voz alta. Victoriano Huerta asumió la presidencia con el cinismo de quien cree haber ganado. Bebía brandy en Palacio Nacional. Hacía nombramientos militares como si repartiera un botín de guerra. El país volvía a ser un cuartel, una dictadura militar sin máscaras. Pero el crimen contra Madero lo perseguiría como un fantasma. Huerta no solo había asesinado a un presidente, había crucificado la esperanza, y la revolución se encargaría de recordárselo. El asesinato de Madero unió a sus enemigos, pero también encendió la furia de los verdaderos revolucionarios. Venustiano Carranza, que al principio había sido aliado de Madero, juró vengarlo. Desde Coahuila lanzó el Plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta como presidente. Villa en el norte, Zapata en el sur, Obregón en el centro. México ardía una vez más. En julio de 1914, Victoriano Huerta fue obligado a renunciar, no por los gringos, no por la presión diplomática, fue por la revolución que él mismo había desatado con su traición. Salió del país como un criminal disfrazado de presidente, viajó por Europa, intentó regresar desde Estados Unidos para formar un nuevo ejército, pero fue arrestado por las autoridades estadounidenses en 1915, y ahí, en una prisión de El Paso, Texas, se acabó su historia. Murió solo, enfermo y borracho. Francisco I. Madero no tuvo tumbas decoradas ni estatuas gloriosas al principio. Durante años fue un hombre que se pronunciaba con miedo, pero con el tiempo, la historia puso las cosas en su lugar. Su hermano Gustavo mártir, su esposa, Sara Pérez, exiliada y olvidada, vivió años recordándolo, sin poder enterrar a su amor. Francisco I. Madero creyó en la democracia cuando nadie más lo hacía. Soñó con elecciones limpias, con justicia, con un México donde el poder viniera del pueblo. Lo traicionaron, lo destruyeron, pero nunca lo borraron. Su muerte fue una advertencia, un espejo, un símbolo de que los ideales no bastan si no se entienden los monstruos que habitan en el poder. Mi crimen fue creer en ustedes, y aún así lo volvería a hacer. La voluntad del pueblo es la única base de la autoridad pública.